La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos, aquí estamos en La Espada de Damocles. Vamos a poner una cortinita ahí de fondo. Ahí la tenemos. Soy Pablo Veloso. Vamos a continuar analizando este magnífico evangelio que es el Evangelio de Tomás. Es un evangelio muy interesante porque tiene 114 dichos. Evangelio que está datado, según algunos, en el 50 después de Cristo. Otros más dicen que no, que es en el 150. Pero el tema es que es apasionante, porque los mismos aforismos y versos que encontramos en este evangelio, en la forma de versos cortos, concentrados y con gran información, son encontrados nuevamente o reencontrados en los evangelios canónicos, pero ya desarrollados en la forma de una narración, donde podemos ver personajes, donde vemos situaciones que se van dando. Aquí lo tenemos todo como concentrado, como si uno quisiera que le den la enseñanza en su forma más pura, sin haber desarrollado. Tiene 114 dichos y vamos por el número, ya le cuento, a ver, el libro, por el número 11, nos toca el 11. Y vamos directamente al tema. Dice así: dijo Jesús: pasará este cielo y pasará asimismo el que está encima de él. Y los muertos no viven ya, y los que están vivos no morirán. Cuando comíais lo que estaba muerto, lo hacíais revivir. ¿Qué vais a hacer cuando estéis en la luz? El día en que erais una misma cosa, os hicisteis dos. Después de haberos hecho dos, ¿qué vais a hacer? Estos dichos son bastante crípticos, algunos de ellos, es decir, por eso es que luego se desarrollan en forma de narraciones en los evangelios canónicos, para que uno pueda asimilarlos o captarlos más fácilmente. Pero en esta versión, en la versión así concentrada, obviamente tienen una tipología más impenetrable, más misteriosa. Así que vamos a ir entendiéndolo. Comienza diciendo este verso 11: pasará este cielo y pasará asimismo el que está encima de él. ¿Quién está encima del cielo? Bueno, dirían los gnósticos el demiurgo. El demiurgo es el creador.
Y el demiurgo no solamente es entendido como un segundo Dios, que muchos dicen, bueno, el gnosticismo se equivoca porque plantea que hay dos dioses. No está planteando que hay dos dioses. Está jugando con alegorías. Por ejemplo, el ego dentro de nuestro funcionamiento es un segundo Dios. Es decir, está la vida entera que nos pide armonía, que nos pide equilibrio, que nos pide integración, que nos muestra a todas vistas que la vida es una unidad y no una fragmentación. Y sin embargo, hay alguien, por así decir, dentro nuestro, una parte nuestra, que sigue insistiendo en la división. Sigue insistiendo en el yo y lo mío. Esto es mío y así tiene que ser, así me gusta a mí. Como si tuviéramos una guerra civil dentro de nosotros y hubiera una división entre dos partes, la que quiere una cosa y la que quiere la otra. Ese que está por encima de los cielos de nuestro interior es el demiurgo, es el rey, el ego, el eu, el yo, el rey de nuestra vida, ¿no? Así como hay un Dios que se supone que está por encima de los cielos, al cual adoramos y le debemos la vida, bueno, de la misma manera adoramos al ego, adoramos al yo. Entonces está diciendo Jesús, pasará este cielo y pasará a sí mismo el que está encima de él. Dicen los tibetanos que en el momento en que aparece la egoicidad, se divide y se separa el cielo de la tierra. Y ahí aparece el tiempo, el espacio, lo que los hindúes llaman Maya, la ilusión, ¿no? El mundo del demiurgo, dirían los gnósticos. Sofía, la sabiduría, cae del pleroma hacia el kenoma y se empiezan a generar ideas como el tiempo, el espacio, y de ahí viene la posibilidad, puedo esto, no puedo aquello, quiero esto, detesto aquello. Entonces, todo ese mundo, dice Jesús en este verso, pasará. Todo ese mundo se acabará. No durará por siempre. E inclusive el que está por encima también se disolverá. Esta idea de que de la reencarnación en el sentido de que yo como ego, en tanto que ego, voy a persistir y voy a seguir estando y nunca me voy a disolver y voy a entrar en el cuerpo de otra persona, dice Jesús, no, eso no pasa. Ese ego se va a disolver, ¿no? El cielo, la tierra y el ego se van a disolver. Esto ocurre cada vez que uno entra en profunda meditación, en contemplación. Dirían los tibetanos, el cielo y la tierra se unifican y el yo desaparece. Cuando el cielo y la tierra se separan, ¿no? Como Dios en el comienzo que dijo, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo y luego creó a Adán, ¿no? Como símbolo de ese ego, porque dicen los cabalistas que existe el Adán Kadmon, que es el Adán original, ¿no? El ser, dirían los hindúes, el Purusha, el hombre original, más allá del tiempo y del espacio, pero luego hay un hombre aquí. Ese hombre aquí es Adán, el Adán que conocemos todos, el de Adán y Eva, el que metió la pata, el que mete la pata todos los días en nosotros. Ese es el ego. Y ese ego está destinado a desaparecer. Se entiende que Cristo es un segundo Adán, el Adán que viene a redimir al primer Adán, de la misma manera que María, la Virgen, es una segunda Eva, la Eva que viene a redimir a la primera Eva. Y Magdalena es también una segunda Eva que es todavía un paso más que María, que la Virgen, porque le agrega pasión y humanidad. O sea, es una imagen redimida, pero a la vez revitalizada de esa Eva original. Pero volviendo a Adán, entonces, ese ego está destinado a desaparecer y desaparece cada vez que entramos en ese silencio, en ese misterio. Ahí ocurre un desaparecer y luego un reaparecer cuando la tierra y el cielo se vuelven a separar y vuelve a aparecer nuestro yo de siempre, pero renovado. De eso se trata la reencarnación. Es una especie de vuelvo a aparecer, pero cambiado. Entonces dice, este cielo y la tierra pasarán, y asimismo el que está encima de él.
recuerde que no solamente es nuestro ego el que está por encima, es el rey. Eso es dentro nuestro. Pero a veces eso mismo lo exteriorizamos y decimos el rey, el presidente, el líder político, el líder espiritual, el prócer, el ejemplo, el que está ahí afuera, ¿no? El que me guía. A veces lo ponemos fuera. Eso también va a desaparecer. Eso está destinado a no durar por siempre. Porque el estado natural de las cosas es justamente la entropía, ¿no? La tendencia a la apocatástasis, a buscar la disolución, que luego volverá a separarse, como digo, y generará de nuevo todo el periplo, todo el juego. Y en cada vuelta de esta gran rueda hay un aprender, hay un conocer. Entonces pasará este cielo y pasará asimismo el que está encima de él. Y los muertos no viven ya. ¿Qué es un muerto? Bueno, un muerto es el ego. Es aquello que es casi como una aberración, como algo que se creó, un subsistema, ¿no? Es como si yo tengo, por ejemplo, un ordenador que tiene un sistema operativo, Windows, Linux, Mac, lo que fuera. Y dentro de ese sistema, a su vez, creo un subsistema, un programita. Bueno, el sistema operativo está destinado a mantenerse, pero los programas van y vienen. Los programas, como dicen en la saga de Matrix, están hechos para mantenerse mientras sean necesarios, mientras cumplan una función. Cuando un programa ya no cumple una función, está destinado a ser borrado, a desaparecer, a desinstalarse. Usted no usa más un programa, lo desinstala. Entonces, por eso dice, y los muertos no viven ya. Un programa siempre estuvo muerto. Es decir, un programa fue una contingencia, fue algo que uno creó en cierto momento para cumplir una función definida, pero en sí no podríamos decir que está vivo, porque lo que está vivo es la totalidad. La parte, dicen los hindúes, nunca puede ser lo real, porque la parte tiene su comienzo y tiene su final. Por ejemplo, yo digo una mesa. Para un hindú, ¿una mesa es real? No, porque la mesa no fue siempre mesa. Antes fue árbol y antes del árbol fue, no sé, átomos y antes de eso fue otro elemento, no sé, un pájaro, un elefante, una piedra, y esos mismos átomos fueron constituyendo distintas cosas. Entonces, en tal caso podría decir el hindú, lo que es real son los átomos, porque eso sí, que de paso átomo significa en griego indivisible, lo que no se puede dividir. Bueno, eso que no se puede dividir, que ahora sabemos que dentro del átomo también hay partículas y subatómicas y más pequeñas y energía y todo eso, es decir, aquella cosa que Aristóteles llamaba la sustancia, eso es lo que no cambia en tal caso. Pero sin embargo Aristóteles mismo decía que esa sustancia, más uno se acercaba a ella, más notaba que había algo más detrás. Como que siempre se te esconde, siempre hay algo más allá que no puede ser captado y que parece ser que ahí está lo permanente. Bueno, eso permanente es lo que llamaría el hindú lo real. Todo lo demás no es real. Entonces, un programa, una mesa, una silla, un ser humano, son cosas que aparecen hoy y desaparecen mañana. Pero lo que continúa, podríamos decir, es la energía. Bueno, eso sería lo real. Entonces, ¿qué es lo que está muerto? Usted, yo, mis recuerdos, mis intenciones, las suyas, nuestros propósitos, eso está muerto. Eso está destinado, decía alguien, creo que era Alan Watts, citando a otra persona, que la vida es una enfermedad con mal pronóstico. Comienza a deteriorarte y finalmente acaba con la muerte. Es decir, es una enfermedad que no se puede detener. Es una corrupción continua hasta acabar muriendo. Entonces, la vida es un fenómeno aislado, es una isla, algo que no dura mucho tiempo y luego ocurre ese vacío otra vez. Entonces dice Jesús, pasará este cielo y pasará a sí mismo el que está encima de él. O sea, no te preocupes del ego, no te preocupes de los logros que vas consiguiendo, de las cosas que vas ganando, sea de personas externas o sea de tu propio empoderamiento como ego, todo eso se va a disolver. Y los muertos no viven ya. O sea, los muertos nunca se estuvieron vivos. Es como los zombies que uno ve
y dice, bueno, parece que estuvieran vivos, pero no lo están en el fondo. Lo que está vivo es la vida entera, pero no ese zombie. Ese zombie no tiene identidad, no tiene una capacidad de mantenerse en armonía con la totalidad. Siempre está disgregándose, el zombie se está deteriorando constantemente, se está pudriendo. Bueno, usted y yo también, nos estamos pudriendo, nos estamos deshaciendo. Esto no resta importancia, obviamente, a la vida, a lo que entendemos como vida. Aún ese estado de muerto vale la pena, de eso se trata la existencia. Pero lo que está remarcando aquí Jesús es que todo va en dirección a la disolución, como diciendo no te lo tomes muy en serio, por lo menos no tanto, ma non troppo. Tomátelo en serio, enamorate, inicia viajes, programa cosas, ma non troppo, ¿no? No te excedas, porque si te excedes empezás a cristalizar, a creer que las cosas son muy verdaderas cuando en realidad no lo son. Entonces dice, y los muertos no viven ya, y los que están vivos no morirán. ¿Quién es el que está vivo entonces? La identidad significa ser idéntico a sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que es idéntico a sí mismo? Lo que siempre es igual a sí mismo, lo que no cambia. ¿Y qué es lo que no cambia? El cambio mismo, decía Heráclito, ¿no? Si la vida, el arjé de la vida es el fuego y la naturaleza de las cosas es la lucha, el cambio, la transformación, lo único que no va a cambiar es el arjé, ¿no? La sustancia original, es decir, el cambio mismo. Por lo tanto, podríamos decir que toda la vida, como totalidad, no cambia. Eso es lo que no muere. ¿Qué muere? Lo que ya está muerto. Muere usted, muero yo, mueren nuestras expectativas, nuestros sueños, ¿no? Como por ejemplo en la película El Club de los Poetas Muertos o La Sociedad de los Poetas Muertos, según el país. En el inicio, Thomas Keating, el profesor, lleva a todos sus alumnos frente a una especie de vitrina donde están las fotos de montones de estudiantes de generaciones anteriores, los pone frente a ellos y les dice él a los alumnos, miren estas imágenes, escuchen, se parecen mucho a ustedes, tienen los mismos sueños, las mismas expectativas, los mismos miedos, las mismas esperanzas. Escuchen, acérquense un poco más y escuchen lo que les están diciendo. Carpe, carpe diem. Aprovecha el día. Eso les dice Thomas Keating y ellos medio que lo miran como que está loco. Carpe diem les dice, ¿no? Esa famosa frase latina que dice aprovecha el momento, porque en realidad esa frase se continúa con memento mori, acuérdate que vas a morir. Entonces, cuando uno vive la vida creyendo que la parte es eterna, ahí tiene problemas. Si yo pienso que yo, no solo como organismo biológico, voy a vivir por siempre, que es lo que creemos normalmente, nadie piensa que se va a morir en 80 años de vida, sino que vamos a vivir 215 y nadie vive 215, apenas si llegamos a 100. Entonces, tratamos de olvidar que somos una parte y que nos deshacemos. Y ahora, dentro de una especie de subciclos, ¿no? Dentro de la vida cotidiana, los propósitos que uno hizo por la mañana ya por la tarde no tienen valor. Muchos de ellos ya no están. Usted tenía pensado ese día ordenar el armario y ya por la tarde se dio cuenta que no, que eso caducó. Usted no lo va a ordenar, ni hoy y a veces quizá ni mañana. De la misma manera uno tiene proyectos que tenía en la juventud, que se dio cuenta que pasados unos años ya no los cumplió, un deporte, una competencia, una carrera. Entonces van muriendo. ¿Qué es lo que muere? Lo mortal. Lo mortal está hecho para morir. ¿Qué es lo que no muere? Lo inmortal. ¿Y qué es lo inmortal? Cambiar. No es esto o aquello. Todo esto o aquello muere. Yo digo, lo que yo señale con el dedo, esto, aquello, la persona, la pared, el coche, todo eso muere. Mis ideas, mis recuerdos, todo eso muere. ¿Qué no muere? Lo que cambia, el cambio mismo. Nada que yo pueda señalar con el dedo. Si yo señalo algo, eso muere.
porque es algo, es una cosa. Entonces, ¿qué es lo real? El cambio, todo lo que está cambiando, el proceso de cambiar. Entonces, si yo me identifico con el cambio y yo digo, cuando genero mi identidad, ¿a qué soy yo idéntico? Yo soy idéntico a cambiar. Genial, no muero. Porque cuando cambien mis pensamientos, cambien mis deseos, cambie mi cuerpo, yo voy a sentir que eso soy yo, cambiar. Por lo tanto, no muero. Soy inmortal. ¿Qué me puede matar a mí? Si el mismo matarme es cambiarme y cambiarme soy yo. Ahora si yo digo, no, momento, yo lo que soy es Pablo Veloso. Con estos pensamientos, este cuerpo, esta característica, esta estética, bueno, donde venga el cambio, no voy a sentir que eso soy yo. Mi identidad no va a ir por ahí y voy a sentir que algo está pasando muy negativo y por lo tanto que estoy muriendo. Y claro, voy a morir. Entonces, esta es la diferencia. Primero dice, pasará este cielo y pasará a sí mismo el que está encima de él. O sea, el cielo, la tierra, el ego, todo va a desaparecer. Y los muertos no viven ya. Es decir, los muertos nunca estuvieron vivos y los que están vivos no morirán. O sea, el cambio mismo jamás va a desaparecer. Y cuando comíais de lo que estaba muerto, lo hacíais revivir. ¿Qué vais a hacer cuando estéis en la luz? Es decir, normalmente uno come lo que está muerto y uno lo hace revivir. ¿Cómo es esto? Es decir, yo agarro, no sé, unos componentes metálicos y armo un ordenador. Y bueno, aparentemente está vivo. Junto a unas personas, les doy un sentido de vida, un propósito, un proyecto, y parecemos un organismo que está vivo y que parece que va a vivir para siempre. Y de la misma manera tenemos sueños, como decía Thomas Keating a sus alumnos en el Club de los Poetas Muertos, pero memento mori. Comíamos cosas, comemos todos los días, procesamos cosas para que nos dé la sensación de que al juntarlas, al ordenarlas, al inclinarlas, al direccionarlas, tienen vida. Pero no tienen vida, solo nos parece. Entonces, dice, ¿qué vais a hacer cuando estéis en la luz? Es decir, cuando estéis en la luz, cuando lleguéis verdaderamente a esta comprensión de que el cambio es la vida misma, ¿no? Cuando estés en ese momento, ya no va a tener cabida todo esto de estar creando golems, estar creando pequeños robots que parezcan tener vida, ¿no? Todo lo que llamamos una representación, ¿no? Crear. Todo lo que creamos máquinas, creamos aparatos, creamos entidades gubernamentales, creamos organismos sociales, instituciones, creamos familia, creamos hijos, creamos proyectos. Todo esto es comer lo que está muerto para darle vida. Y tenemos esa capacidad porque somos cambio. Nosotros somos la vida entera. Entonces la vida tiene la capacidad de crear pequeñas islas que parezcan vivas. Entonces dice él, ¿qué pasará cuando llegues al silencio? Sea porque te mueras, ¿no? Porque se acabó, o sea porque te sientes a meditar, por ejemplo, y estés en ese estado de tocar ese misterio, ese silencio, donde lo discursivo, los pensamientos bajan, todos los subsistemas creados, todas las pequeñas islas, todos esos sistemas autónomos que funcionan, el sistema de pensar pensamientos en bucle, de decirse cosas a uno mismo infinitamente, todo eso cuando empiece a acabar y te des cuenta que lo único verdadero es el cambio, ¿qué vas a hacer ahí? Dándote cuenta que no tiene más sentido estar creando cosas. Y dice, el día en que erais una misma cosa, os hicisteis dos. Después de haberos hecho dos, ¿qué vais a hacer? Está contando, dice, en el inicio todas las cosas eran una. Es decir, antes de que aparezcan todos los programas en un sistema operativo, todos eran nada, código en un sistema operativo. Pero de repente se fueron agrupando y se fueron de esa unidad, se fue creando el programa que graba video, el programa que ordena el ordenador, el programa que permite ver fotos, el programa que permite internet, distintos programas. Es decir, de una sola cosa, de ceros y unos,
armaste un universo, ¿no? Entonces dice, eh, habéis hecho dos. ¿Qué vais a hacer? Ahora, es una pregunta, es un koan. ¿Qué vas a hacer ahora? Creaste esta diversidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué opciones tenés? Bueno, primera opción, me la creo y lucho por defender las pequeñas islas que voy creando. Llámese mi relación amorosa con fulana, mis hijos, mis planes a futuro, la realidad económica mundial o política. Me lo puedo creer todo eso, creer maya, como se dice, dirían los Hare Krishna, estar enmayado. Y bueno, si me creo todo eso, actúo en consonancia y empiezo a tomar partido, a defender, a crear guerras santas, inquisiciones y demás. Eh, o bien puedo regresar, hacer un nibriti, hacer un regreso al origen y empezar a darme cuenta de que no pasa por ahí, porque puedo estar infinitamente intentando resolver cuestiones y no las voy a resolver nunca porque en realidad esa no es mi identidad. Mi verdadera identidad es el cambio mismo. Una vez un rey salió a pasear con su séquito mostrando su poderío y su cantidad de gloria, así con elefantes y carruajes, y había unos pobres por ahí, ¿no? Unos mendigos. Y el rey entonces les dijo a los ayudantes que le den unas monedas a cada uno. Entonces, cuando le dieron a cierto mendigo unas monedas en su escudilla, las monedas desaparecieron en la escudilla. Al echarlas, desaparecieron. Entonces, el rey lo vio y le dijo al asistente que le eche más monedas. Echó más monedas y desaparecieron. Entonces el rey detuvo el carruaje, bajó y dijo, ¿qué pasa aquí? Denme muchas más monedas. Y echó cantidades y todas desaparecían en una escudilla pequeña. No podía ser. Entonces el rey pidió joyas y las echaron y desaparecieron, y pidió telas preciosas y pidió todo lo que tenía, los papeles que mostraban que él era el dueño de tierras, y todo desapareció dentro de la escudilla hasta que el rey echó su propia corona y sus pertenencias personales y no le quedó nada. Se convirtió en un pobre mendigo y desesperado le preguntó al mendigo, ¿quién eres tú? ¿Y qué es esa escudilla que tienes que todo lo que he echado, aunque es todo lo que tenía y era una riqueza infinita, ha desaparecido? Y el mendigo le dijo, Rey, esta escudilla se llama la mente humana. Entonces fíjese, la mente humana es capaz de comérselo todo. Las islas que vamos creando y defendiendo luego y demarcando y lustrando, limpiándolas, purificándolas, definiéndolas, escribiendo libros acerca de cada una de ellas, mostrando bien hasta dónde es, cómo tratarla, ¿no? Como si fuera un manual de uso, nos empieza a hacer creer todo ese proceso de que estamos hablando de cosas completamente reales, cuando en realidad no lo son, no son cosas concretas y reales, son simplemente ideas, son simplemente cosas que empezamos a creer en cierto momento que tenían una realidad y a partir de ese momento fueron una realidad para nosotros. Entonces, por eso dice, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a seguir creyendo en estas cosas? ¿Vais a darle una vuelta, un cambio? ¿Vais a transformar todo este asunto? ¿Qué vais a hacer? Esa es la propuesta para cada ser humano. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Seguimos pravriti, a favor de la corriente? ¿O como el salmón vamos a contracorriente y nos remontamos aunque muramos, como el salmón al llegar arriba a desovar, ¿no? Río arriba, contracorriente, nibriti, contracorriente, queriendo regresar justamente a la apocatástasis, a la disolución, ¿no? Haciendo la enantiodromía, corriendo hacia el contrario, corriendo hacia el polo opuesto, buscando ese polo que nos falta, ¿no? Es aquella cosa que echamos de menos. Otros no, otros dicen, no, mejor me dejo llevar por la corriente, que es más fácil, que me lleva río abajo, con tantos otros pescaditos que veo que hacen lo mismo, y bueno, hago de mi vida eso y no me preocupo.
Vamos a escuchar un audio pequeño que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para que podamos seguir planteando estos temas interesantes, consiguiendo bibliografía, cablecitos, conectores y toda clase de cosas que, claro, tienen cada uno su costo. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Y seguimos aquí en nuestro Evangelio de Tomás. Vamos a ver siguiente verso que tenemos aquí en lista. Dice, los discípulos dijeron a Jesús, sabemos que tú te irás de nuestro lado. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Y díjoles, donde quiera que os hayáis reunido, dirigíos a Santiago el justo, por quien el cielo y la tierra fueron creados. Santiago era en la tradición cristiana el hermano de Jesús, ¿no? Fue el que quedó a cargo de la comunidad cuando murió Jesús, la comunidad de Jerusalén, junto con Pedro. Y luego fue apedreado Santiago en Jerusalén y Pedro sobrevivió y en el año 70 fue destruida Jerusalén entera y bueno, Pedro y algunos se salvaron, ¿no?, de la comunidad de Jerusalén, mientras Pablo hacía lo suyo por otro lado a partir del año 50. Entonces los discípulos dijeron a Jesús, sabemos que tú te irás de nuestro lado. Estaban preocupados porque tenían una fuente de sabiduría, una fuente de apoyo, una fuente de contención. Uno encuentra a veces un libro, otras veces encuentra un podcast, otras veces encuentra un maestro de carne y hueso, otras veces encuentra una técnica, una institución, una asociación de espiritualidad, lo que fuera, y uno dice, bueno, esto me satisface, pero también sé, por lo que habíamos hablado antes, que nada dura para siempre. ¿Qué pasará cuando muera el gurú? ¿Qué pasará cuando me lea 20 veces el libro y el autor no haya escrito más? ¿Qué pasará cuando aquello que me está dando, o si aquello que me está dando tanta felicidad se acaba, ¿no? No sé, este podcast de la espada de Damocles, quién sabe si yo mañana no muero, si algo pasa y no puede hacerse más. Entonces, esa era la pregunta. Nosotros siempre bebemos de alguna fuente que nos va nutriendo. ¿Qué pasa si me quedo ciego y no puedo leer? ¿Qué pasa si me quedo sordo y no puedo escuchar las enseñanzas? ¿Qué pasa? Entonces, dice, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? O sea, ¿quién puede ser el que cumpla la función que estás cumpliendo vos ahora? Le preguntaron a Jesús. Es decir, cuando este libro se me acabe, ¿qué otro libro habrá? Cuando el gurú muera, ¿quién será el que continúe? Estaban mostrando una necesidad de maestro, una necesidad, una dependencia de la autoridad. Quiero un papá que me guíe. Esa sensación de que estoy aprendiendo, estoy recibiendo y soy un receptor nada más. Y nunca voy a arrancar. Soy un hijo de mi padre que siempre va a recibir de papá todo y papá tiene que estar por siempre. Pero sabemos que la ley de la vida no es esa. Un niño está bajo la tutela de un padre hasta que el niño puede caminar. Un pajarito está con los padres hasta que puede volar. Y así casi todos los animales. Es decir, no hay una semilla que diga, por ejemplo, no, yo no me quiero separar de la planta porque estoy súper cómoda. No quiero caer al suelo y tener que hacer vida propia. No me interesa, me quedo acá. No, eso no existe. Y si se hace, es antinatural y genera problemas. Porque genera problemas para el propio árbol que se tiene que cargar de semillas que no se quieren desprender, como de padres que están cargados con hijos que no se quieren desprender, o personas que siguen a un gurú y que ya podrían arrancar solos y no arrancan, y que siguen prefiriendo disfrutar del unidireccional o la unidireccional recepción, ¿no? Y no
convertirse qué sé yo, no sé cómo decir, en lugar de recibir constantemente, ¿no? Como decir, bueno, voy a escuchar este podcast, voy a leer este libro todos los días, siempre recibiendo. No, cuando llega el momento que sé que estoy bastante nutrido, puedo ahora recibir de vez en cuando, pero también transmitir. Y de esa manera se produce un efecto de retroalimentación, donde yo al transmitir descubro un montón de cosas que no descubría antes porque solo estaba recibiendo. Entonces empiezo a tener otras inquietudes que quizá se subsanan volviendo a ese libro o a ese maestro o a ese podcast, pero que a su vez me permiten vuelos más grandes. Entonces es muy diferente la actitud de erguirse sobre sus propios pies que de la de depender. Entonces los discípulos acá estaban en la actitud de dependencia. Por eso le dicen, sabemos que tú te irás de nuestro lado. O sea, ya lo saben que la ley de la vida es esa. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Y díjoles Jesús. Él le respondió, donde quiera que os hayáis reunido, dirigíos a Santiago el justo, por quien el cielo y la tierra fueron creados. ¿Quién es Santiago el justo? ¿Es el hermano de él? No se refiere al hermano en sí, que de hecho, bueno, era el líder de la comunidad, como digo. Es como si él le hubiera dicho a todos, cuando yo no esté, el que va a guiar la comunidad va a ser mi hermano. Pero más allá de eso, se estaba refiriendo a otra cosa. Dentro de nosotros, cuando estéis reunidos, ¿quiénes? Los que estáis confundidos, los que necesitáis un líder. Bueno, llevémoslo dentro. ¿Qué son los discípulos desvalidos y confundidos que necesitan un maestro? Bueno, son nuestras ansias, nuestras esperanzas, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias. Todas esas partes nuestras necesitan una energía cohesiva, necesitan una fuente de solaz, de contención, algo que las componga, que las ordene, un principio rector. Entonces no les dijo, dirigíos al ego, ¿no? A un personaje cualquiera. No, dijo Santiago, el justo. Un justo para los hebreos, para los judíos, un justo es alguien que cumple con la ley de Dios. Es alguien que está probadamente bien posicionado espiritualmente. Entonces, interiormente, ¿quién es ese? ¿El ego? No, es el yo, ¿no? El principio aglutinante dentro de nosotros. Jung decía que hay en el inconsciente colectivo hay un centro, tiene un centro, como si fuera un gran mandala, ¿no? Todo ese mundo preternatural, angélico, lleno de deidades, ¿no? Bueno, ese mundo, o de ángeles y demonios, daimones, tiene un centro, se llama el sí mismo. Ahora, en el mandala pequeñito que somos cada uno de nosotros, en esa pequeña islita que somos cada uno, también tenemos un centro. Ese centro es el yo, no el ego. El ego es una máscara social creada para cumplir funciones. Por ejemplo, se va constituyendo un ego que me permite funcionar en la sociedad, que me quieran, que me respeten, que me valoren, que me diferencien. Eso es el ego. Eso causa problemas, o sea, trae beneficios, porque son sociales los beneficios de aceptación y demás, pero trae problemas también porque no soy yo verdaderamente. Hay un yo que soy, ese es Santiago el Justo, y ese es el centro de mi ser. Entonces, ser fiel a mi yo, que es un yo que tiene características, pero no son las características producto de la adaptación del ego. El ego se adapta. Entonces, si todos bailan tarantela, el ego baila tarantela. O quizá hace lo contrario, baila rock para enfrentarse y mostrarse como diferente y sentirse importante. Entonces son adaptaciones al medio, las del ego. Por lo tanto, no son nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza es el yo. Es Santiago el Justo. Entonces, cuando estéis reunidos, ¿no? Cuando estéis buscando esa guía, dirigíos a Santiago el Justo, por quien el cielo y la tierra fueron creados. O sea, el cielo y la tierra
esa separación que Dios dijo que se separen las aguas de arriba de las de abajo, ese cielo y tierra, fueron creados para Adán, por así decir, para Adán. Ese Adán, en este caso, podríamos decir, es Santiago el Justo. Es decir, el cielo y la tierra fueron creados para, o por, o a raíz de, así como los ángeles, los demonios y todos los seres, o los devas de los hindúes, todo eso pertenece a un plano que tiene un centro llamado el sí mismo. Bueno, en cada uno de nuestros pequeños planitos o islas hay un centro llamado el yo. Entonces, podríamos decir que tanto el sí mismo como el yo aglutinan alrededor suyo un montón de características que son las que nos constituyen a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, por eso volver a conectarnos con el sí mismo es conectarnos con el centro del mundo preternatural, es decir, el centro que es común a todos. No hay un mundo preternatural para cada uno de nosotros. O sea, el arcángel Miguel es el arcángel Miguel para todos. El arcángel Gabriel es el arcángel Gabriel para todos. O Zeus, o Cronos, o Indra, Varuna y Krishna son el mismo para todos. O Cristo. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros también hay un centro, y ese centro es diferente. Ese es el yo, ese es Santiago el Justo. Mientras que por otro lado hay un centro distorsionado que es el ego, y ese ya no es Santiago el Justo. Jugando un poco podríamos decir que ese primer, el Adán que creó Dios, es como el ego, porque tenía sus características adaptadas y rebeldes y varias cosas, ¿no? Y el segundo Adán, el purificado, el Santiago el Justo, ya era Cristo. Ese es el segundo Adán. Entonces, todo el proceso tiene que ver con regresar desde soy el ego, soy Adán, que no entiendo nada y trato de salirme con la mía, y convertirme en Santiago el Justo, es decir, en Cristo. Ese Cristo, ese Santiago el Justo, es la imagen del gurú. Por eso los hindúes dicen que el gurú es Dios, ¿no? Pero no que fulanito, el gurú Juan González, gurú es Dios él, como Juan González. No, no, no. Lo que están diciendo es que el gurú es un hecho interior, es el yo. Y que no se trata de adorar al gurú como Dios, sino que es saber que ese gurú es de la misma naturaleza que Dios, porque tal como es arriba es abajo, los cielos y la tierra, ¿no? Como dice la tabla esmeraldina, así como es arriba es abajo, de la misma manera en que el plano divino tiene un centro llamado sí mismo, un arquetipo, diría Jung, un arquetipo más, bueno, dentro de nuestra pequeña isla de organismo vivo con pensamientos y emociones, hay un centro aglutinante llamado, por el cual todo esto se aglutinó, se creó, llamado yo. Bueno, ese yo a su vez tiene un ego. Entonces por eso dice, cualquier cosa, cuando estén reunidos, vayan al encuentro de Santiago el Justo. Pero fíjense que donde quiera que os hayáis reunido, acuérdese de ese dicho que también está en los evangelios, donde quiera que 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Eso dice en los evangelios canónicos, lo encuentra en su Biblia. ¿A qué se refiere con eso? A que hay que estar reunido. Cuando uno dice, estoy concentrado, voy a practicar la concentración, o estoy recogido, voy a recogerme, a recolectarme, ¿no? Esa recolección, es decir, en lugar de ser yo un montón de pedacitos sueltos, ¿no? Dentro de mí peleándose entre sí, me recojo, es decir, me unifico. Disminuyo el pensamiento discursivo, las palabras que dan vueltas en mi mente, y me centro. Al centrarme, soy uno. Y ese ser uno me permite oír la voz del yo, la voz de el Santiago el Justo. De lo contrario, si yo estoy, lo contrario a reunido, estar disperso, si estoy disperso, estaré a merced del ego, ¿no? De Adán, que me lleva a comer la manzana o la fruta, a meter la pata, a disfrazarme de lo que sea, ¿no? De bailar al son de la música de la vida. En cambio el yo dice no, yo sé que esto es lo correcto,
Santiago el Justo. Por eso dice, cuando estéis donde quiera que os hayáis reunido, dirigíos a Santiago el Justo, por quien el cielo y la tierra fueron creados. El 13 dice, este es largo, dice, dijo Jesús a sus discípulos, haced una comparación y decidme a quién me parezco. Entonces les pregunto eso, les tiro así. Fíjese qué parecido que tiene esto con los Coan, ¿no? Por eso mi amigo Pedro San José Garcés, a quien entrevisté hace poco, un gran maestro de meditación, escribió su libro magnífico llamado Los Coans de Jesús de Nazaret, que se los recomiendo a todos. Van a hacer otra edición ahora para que esté disponible en papel, pero se puede conseguir en digital. Los Coans de Jesús de Nazaret, a él le gusta mucho este Evangelio de Tomás, pero sin embargo toma muchos dichos que son de los evangelios canónicos y que tienen esta naturaleza de Coan también, porque aunque estén estos mismos dichos metidos en una narración, siguen estando estos dichos ahí, son perlas. Entonces, fíjese esto que les dice a los discípulos. Dice, haced una comparación y decidme a quién me parezco. Así, les tira de la nada. Están comiendo una pizza todos juntos y les dice, a ver, ¿a quién me parezco? Y los discípulos, imagínense, se empiezan a mirar y dicen, ¿qué decimos ahora? Porque si digo tal cosa y a él no le gusta, o ¿qué esperará que digamos? Esto se parece a una ocasión en que estaba el Buda, cuenta el Mahayana budista, que estaba el Buda sentado con un montón de discípulos y cuentan los sutras y levantó una flor. Levantó una flor y se las mostró a todos y les preguntó qué podían decir de ella. O sea, nada, simplemente levantó la flor y a ver qué decía cada uno. Y hubo algunos que elaboraron teorías enteras acerca de la flor, la belleza, el arte, la creación, cualquier cosa, ¿no? De todo. Había puntos de vista opuestos, pero con desarrollos sumamente coherentes, racionales, perfectos, artísticos, geniales. Hasta que le llegó el turno a Maha Kasyapa. Kasyapa significa tortuga. Maha Kasyapa, la gran tortuga. Se ve que era lento el tipo y parsimonioso. Y cuando le llegó el turno a Maha Kasyapa cogió la flor entre sus manos, lo miró al Buda y sonrió. Eso fue todo. Y el Buda entonces dijo, acá el único que entendió el tema de la flor fue Maha Kasyapa. Y nadie de los presentes entendió nada. Imagínense, todos lo miraban a Buda como diciendo, pero si acá mi compañero desarrolló 1 hora y media de explicación basada en los sutras acerca de la flor, comparando con la mitología antigua y los Vedas, y este muchacho, el Maha Kasyapa, se limitó a sonreír. ¿De qué estamos hablando? Maha Kasyapa no ha leído ni un sutra. ¿Qué es esto? ¿Un viva la pepa? Entonces, el Buda valoró la sonrisa de Maha Kasyapa, vio mucho más ahí. Los otros no lo podían ver. Entonces, fíjese, preguntó, ¿a quién me parezco? Entonces, viene el primero, Simón Pedro, ¿no? Pedro, piedra, cabeza dura, que es el antecesor de los papas. Dice Pedro, ¿te pareces a un ángel justo? Así le dijo, ¿no? ¿A qué te parece? A un ángel justo. O sea, a un tipo sobrenatural, le quiso decir. No eres de esta tierra. No eres ni siquiera un hombre sabio. Eres un ángel justo, como el arcángel Miguel, Gabriel, Rafael. Eres un ser ultraterreno. Te veo como mágico. Por eso revives muertos, sanas enfermos. A veces vemos a las personas así. Las idealizamos, ¿no? Decimos, mirá, ese músico cómo toca, debe ser un dios el tipo. Y resulta que no, que es el tipo más normal del mundo, pero como lo vemos arriba de un escenario con luces y sistemas de, no sé, humo, y el tipo toca bien, nos parece que debe ser de extraterrestre y en todo lo que hace debe ser así. Y no, el tipo capaz toca bien la guitarra, pero no sabe relacionarse con la gente, tiene mal genio o lo que fuera. Entonces, este es uno de los posicionamientos que solemos tener.
endiosar, lo que se llama pedestalizar, subir a un pedestal a la gente. Entonces la subimos a un pedestal y pensamos que es la gloria. Y eso genera un problema grave, que es el problema de la separación. Si yo pongo a Jesús tan alto que no lo puedo alcanzar, siempre va a ser objeto de mi adoración, pero nunca va a haber una consonancia, va a haber una conexión verdadera porque no estamos a la misma altura. Es como el rey. El rey siempre va a ser él el rey. Yo voy a ser siempre el súbdito. Lo puedo adorar, le puede gustar a él y me puede hacer regalos y darme cosas, pero nunca voy a ser el rey. Entonces no puedo convertirme de esta manera, que es lo que ha fundado la iglesia cristiana, ¿no? Oficial, tanto católica luego como protestante. Esta idea de que Jesús es Jesús, vino para salvarnos y es otro tipo. Es otro tipo que está ahí, te tenés que congraciar con él, lo tenés que adorar, tenés que agradecerle, pero Jesús es Jesús, no pretendas convertirte en Jesús. Lo mismo ha hecho el budismo muchas veces con el Buda. El Buda era el Buda. Adoremos al Buda, pidámosle cosas, agradezcámosle por otras cosas, pero el Buda es el Buda. No te podés convertir en el Buda. Hubo uno y es ese. O Mohammed, ¿no? Sallallahu alaihi wasallam. Mohammed, el profeta. Hay un solo profeta. No quieras ser igual que Mohammed. Hay uno solo, ¿no? Entonces, de la misma manera, esta idea de inalcanzable es la idea justamente de Pedro, la que está sosteniendo en este caso. Y sobre eso se han basado casi todas las iglesias y religiones del mundo, en el hecho de no poder alcanzar ese objeto, sino simplemente adorarlo, ponerlo fuera. Luego dijo Mateo. Mateo viene, aparece y manda esta. ¿Te pareces a un filósofo? Dice, a un hombre sabio, dice Mateo. Entonces, esa es otra visión. Vemos a alguien ya como un sabio, como un tipo que avanzó mucho más, ¿no? Que hizo su camino, tiene sus experiencias y decimos, este tipo, mira lo que sabe, ¿eh? Sabe mucho, tiene sus respuestas. Sin embargo, eso todavía puede generar una pedestalización. Podemos todavía ponerlo tan arriba que, bueno, yo nunca voy a llegar a ser como ese, porque ese captó unas cosas que bueno, o es superdotado o empezó muy temprano en su vida. Yo recién me di cuenta a los 40 años y ¿qué voy a hacer ahora? No leí todo lo que leyó ese tipo. Entonces, muchas veces tenemos la idea de que acumulando conocimiento podemos llegar a comprender. Y que el que acumuló más, obviamente, si alguien fue a la facultad, a la universidad, además se leyó muchos libros y tuvo más tiempo para pensar, bueno, ese será mejor, habrá avanzado más que yo, que tuve que trabajar, que me quedé sin poder ir, no sé, a ciertos estudios porque no tenía el dinero. Entonces, hay una exacerbación a veces de la sabiduría del conocimiento libresco, ¿no? Entonces dice, eres como un sabio, le dice Mateo, como a un filósofo, a un hombre sabio, que a veces los sabios tienen aires de superioridad también. Díjole Tomás, el de este evangelio, Maestro, mi boca es absolutamente incapaz de decir a quién te pareces. Fíjese, Tomás es como Maja Casiapa, que miró la flor y solo sonrió. Le dijo, no puedo decir a quién te pareces. No lo puedo decir con la boca. No hay palabra que describa a quién te pareces. Es decir, aquello que sea que lo que fueras, lo que eres verdaderamente. Yo puedo decir que eres Jesús, que eres de Nazaret, que eres carpintero, que eres un rabí, que eres de la línea de los fariseos y todo eso. O que eres el Mesías, o como dijeron los otros, como un filósofo, o como un sabio, o como un ser preternatural. Pero en realidad, cualquiera de esas cosas que yo diga me quedo corto, ¿no? Eres mucho más. Es como si a mí me preguntara, ¿quién eres? Alguien, ¿quién eres? Yo dijera, bueno, soy Pablo, soy, no sé, hago un programa de radio, soy profesor de yoga, esto, lo otro. No. Alguien me dirá, no, sos más todavía que todo eso. ¿Y qué sos? Bueno, en realidad soy la suma de todas las cosas y más. Entonces, él le dijo eso, mi boca es absolutamente incapaz de decir a quién te pareces. Cada vez que decimos algo, rotulamos.
Cada vez que rotulamos, encasillamos. Cada vez que encasillamos, matamos. Porque si yo digo, Cristo es un filósofo, ya está, no puede ser un ángel justo. Si digo es un ángel justo, ya no puede ser un filósofo. Si digo es el Mesías, entonces no puede ser un hombre común que se casa y tiene hijos. Si se casa y tiene hijos, no puede ser el Mesías. Entonces, todas las definiciones normalmente se quedan cortas. Uno dirá, bueno, ¿y qué hago? No defino nada, no tengo ninguna clasificación. Me preguntan quién eres y yo digo, no sé. No, uno tiene que decir, soy fulano de tal, trabajo en tal cosa. Pero no se trata de lo que uno diga así coloquialmente, socialmente, para fines cotidianos. Se trata de lo que uno interiormente, en su fuero interno, cree ser. Bueno, si uno tiene una respuesta para lo que uno es, no es. Acuérdese, Brahman, lo infinito, decía Shankara, es aquello desde lo cual las palabras retornan sin poderlo tocar. Lo que usted verdaderamente es, ¿no? Ese sí mismo o ese yo, no tiene palabras. Si usted lo define, ya no es un ser, es un hacer, es una función. Cuando uno dice lo que uno es, eres un ser preternatural. Traducido quiere decir, te comportas curando gente, resucitando muertos, por lo tanto eres un ser preternatural. O decir, eres un sabio, un filósofo. Ergo, te comportas como un sabio, un filósofo, porque hablas cosas muy profundas. Pero, ¿qué eres verdaderamente? Bueno, no lo sé, dice Tomás, no lo sé. Según Elaine Pagels, en quien nos basamos para hacer la exégesis gnóstica de la carta a los romanos, y que ya continuaremos con otras de las cartas paulinas también, ella dice que el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, el más enigmático, ella sostiene que es una especie de respuesta a este evangelio. Como que constantemente Juan intenta refutar lo que dice Tomás. Por eso es que Juan lo presenta a Tomás como el que duda. Porque este evangelio, fíjese, es un evangelio lleno de duda. El hecho de que Tomás no se pronuncie sobre Jesús ya nos habla de una no definición de las cosas, una duda, no estoy seguro. ¿Se acuerda que cuando cuando Tomás, se me mezclan los dos, cuando había resucitado Jesús, se les apareció a los discípulos, no estaba Tomás, después apareció Tomás y dijo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y los demás le dijeron, se nos apareció Jesús ayer, y estuvimos charlando, comimos, nos reímos. No, mentira. Es una broma, ¿no? No, te digo en serio, se nos apareció a todos acá, a los que estábamos, todos los discípulos, ¿no es cierto, chicos? Y todos le dijeron que sí. Y Tomás no creía ni medio, dice, no, yo mira, para que te crea, porque para mí me están engañando, para que te crea, yo tengo que meter el dedo en el costado de Jesús y también los dedos en las llagas de las manos y los pies, si no, no voy a creer. Y al siguiente día, estaban todos reunidos y Tomás también, aparece Jesús y ahí Jesús lo mira a Tomás y le dice, Tommy, vení. Vos decías que no creías y no metías la mano y no sé qué. Vení. Mira, ¿qué es esto? El agujerito de los clavos, ¿no? Mete el dedo. Y Tomás, bueno, habrá pensado para sus adentros, qué asquerosidad, no quiero andar metiendo el dedo. Mete el dedo, Tomás, vení. Mete, dale, que si no, no vas a creer. Y dichosos los que creen sin ver, no como vos, hijo de una gran 7. Entonces dice Elaine Pagels que este recurso de Juan de denostar un poco a Tomás como si fuera el incrédulo, tiene que ver con que este evangelio, basado en Tomás, es un evangelio como que Juan estaba queriendo hundir a este evangelio. No sé si a Tomás puntualmente, porque no sabemos quién lo escribió. Quizá el hecho de que sea atribuido a Tomás es una atribución y Juan lo sabía también. De hecho, tampoco sabemos quién era Juan, o si lo escribió Juan o no ese evangelio. Tampoco sabemos si ese Juan era el famoso discípulo amado, porque nunca
Jesús dice en los evangelios quién era el discípulo amado, todos suponemos que era Juan, pero no sabemos. Entonces, dice Elaine Pagels que Juan intentaba como demostrar las cosas muy concretamente, como al pan pan y al vino vino. Por eso es un evangelio muy duro, aunque es muy místico el de Juan, es un evangelio muy duro, muy concreto. Hay que ser bueno, hay que hacer esto, Cristo era esto y no era lo otro. Muy definitorio. Mientras que Tomás, ya vemos, es un evangelio vago, un evangelio ambiguo, donde las cosas no son todas las que parecen. Entonces, dice, soy incapaz de decir a quién te pareces, ¿no? Está mostrando esta faceta de duda. Y fíjese que la duda es la base del conocimiento. Si uno quiere realmente descubrir y tiene solo certezas, uno no descubre, porque las certezas te dejan tranquilo. Cuando uno dice, por ejemplo, sí, yo creo en Dios, se llama Jesús, forma parte de una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres en uno, como estos lubricantes que venden para tres en uno, bueno, igual. Y bueno, todo lo que dice la iglesia, como el carbonero, que se dice que una vez vino el diablo a tentarlo al carbonero y el diablo lo quería engañar y le dice, ¿en qué crees vos? ¿Qué crees que es Dios? Y el carbonero le respondió, yo creo que Dios es lo que dice la iglesia que es. Ah, sí, le dijo el diablo. ¿Y qué dice la iglesia que es Dios? Lo mismo en lo que creo yo. Es decir, el carbonero tenía una fe, como se dice, fe de carbonero, fe simple. El carbonero decía, yo creo en lo que la iglesia dice. Cuando le preguntaban, y bueno, ¿y qué dice la iglesia? Pues sabían que él no lo sabía. ¿Qué dice la iglesia? Lo mismo en lo que yo creo. Y el diablo mismo no lo pudo enganchar con toda su sabiduría porque era tan simple que era difícil de engañarlo, ¿no? Es más fácil engañar a veces a una persona que tiene manejo del lenguaje porque uno puede engancharlo y que él mismo se dé cuenta que quedó varado en la mitad de la nada con alguna argumentación. Pero la persona demasiado simple ni se entera que se perdió. Entonces el carbonero era así. Por eso la visión de Juan es una visión todo lo contrario, así bien concreta, pero como de carbonero. No todo lo contrario, justamente es esa, la de carbonero. Juan dice, Jesús es el Mesías y es Dios y bla, 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 y no es aquella cosa y el diablo, todo bien definido, cada uno en su cuadradito. Muy de carbonero, muy concreto. En cambio, esta visión, que es la visión de Tomás, es una visión del que duda, del que, bueno, no lo sé. Vamos a ver, ¿no? Dejamos abierto. Las preguntas son las que abren la puerta al descubrimiento. Cuando usted quiere descubrir cosas nuevas, tiene que hacerse preguntas. Pero si esas preguntas encuentran una respuesta, usted se pregunta, ¿quién soy yo, por ejemplo? Y enseguida se responde, yo soy el yo. Bueno, ya está. Se murió el caminar que usted había emprendido. Si usted quiere seguir caminando para descubrir cosas nuevas, tiene que seguir manteniendo preguntas abiertas y no respuestas. Cualquier respuesta anula el caminar. Por eso el padre Ramón de Batuecas me decía, a mí me gusta la filosofía y no la teología, porque la filosofía hace preguntas y no da respuestas. En cambio, la teología da respuestas. La teología se supone que es el logos, ¿no? Logía significa el logos, el discurso explicativo de Theos, de Dios. O sea, te explica todo lo que es y no es Dios. Mientras que la filosofía es simplemente el amor por la sabiduría, filosofía, el amor por la sabiduría. O sea, cuando estás enamorado no hay certezas. Sabes que estás enamorado de fulana, pero no sabes cuánto, hasta dónde, de qué manera, a dónde te va a llevar. Estás abierto, estás perdido básicamente. No hay cálculo en el amor. Entonces, mire lo que le responde Jesús, como si el Buda hubiera continuado ese diálogo con Maha Kasyapa después que lo vio hacer esa sonrisa. Esto es lo que le responde Jesús. Dice, yo ya no soy tu maestro, puesto que has bebido y te has emborrachado del manantial que yo mismo he medido. Es decir, le está diciendo a
en este caso a Tomás, que es como el Maha Kasyapa de los discípulos, le está diciendo, yo ya no soy tu maestro. Desde que tocaste eso, no hay maestro y discípulo. El maestro existía solamente cuando lo considerás un ángel justo, cuando lo considerás un filósofo, cuando pensás que el gurú es el gurú. Pero desde el momento en que no hay respuestas, no hay nada claro, no te definís, no hay roles. Y si no hay roles, ya no sos discípulo y ya no soy maestro. Somos nada. Si yo proclamo algo o alguien dice, sí, lo que dice Pablo es tal cosa, porque Pablo sabe y no sé qué, y Pablo es esto y no lo otro, bueno, hay una relación de que yo me convierto en el que sé y esa persona en la que no sabe y aprende de mí. Pero desde el momento en que esa persona dice, no sé qué sabe Pablo y qué no sabe, no sé qué es, no podría definirlo. No hay ningún tipo de relación entonces, no hay jerarquías, no hay nada. Hay un descubrir completo. Entonces por eso le dice, te has emborrachado, le dice, del manantial que yo mismo he medido. Es decir, yo mismo te he provisto, te he traído, ¿no? Te he mensurado, he dimensionado un manantial. Es decir, te he volcado todo esto y te has emborrachado. Quien está borracho no sabe dónde está su casa, no sabe nada, ¿no? Como esos tres borrachos que iban tan borrachos una noche después de una noche de juerga, justamente. Estaba amaneciendo y querían volver a casa, pero no sabían dónde, no se acordaban dónde quedaba la casa de cada uno. Entonces, iban tocando la puerta de las distintas casas y cuando se asomaba la mujer enfadada por el balcón, le preguntaban a la mujer si alguno de ellos tres era su esposo, para saber a dónde vivían. Entonces el que está borracho es así, no tiene ni idea de dónde está, ni a dónde va. Estar embriagado, ¿no? El éxtasis, si uno ve esa estatua que hay, esa escultura de Santa Teresa de Ávila en éxtasis, es orgásmico. En el momento del orgasmo, hombre, mujer, del orgasmo, en el momento del éxtasis, ese salir de sí mismo, ¿no? Salir de ese yo, salir de ese ego, hay una especie de nada, no tengo ni idea de nada. Por eso es tan agradable el orgasmo, ¿no? O el peligro. Son momentos donde uno se sale de sí mismo. Hasta inclusive es muy agradable para mucha gente tener arrebatos hasta de violencia, ¿no? Es decir, situaciones que te saquen, como dicen, estaba fuera de mí, ¿no? No sé qué me pasó, estaba fuera de mí. Volví a mí después de 15 minutos y me di cuenta el estrago que había hecho. Es decir, da una sensación muy agradable el salir de uno mismo, el salirse. Entonces, quien está borracho está fuera de uno mismo, está salido, no tiene cosas claras, no sabe quién es ni qué hace. Entonces le dice, te has emborrachado. Luego le tomó consigo, se retiró y le dijo 3 palabras. Es decir, enseguida lo llamó, como si Buda lo hubiera llamado a Maha Kasyapa, se lo llevó aparte y le dijo 3 palabras. 3 cosas le dijo, ¿no? A falta de una. El 3 tiene que ver con la dinámica siempre, ¿no? Porque el 1 es una sola cosa, te la dan y es esa. El 2 ya es más complicado, te dan 2 cosas, vos tenés que elegir con cuál te quedás o a cuál le vas a dar más importancia. Y si tenés 3, ya tenés la resultante, porque sabés que tenés que elegir una, nada más. Que esa una tiene que ser la que represente a las otras 2. Te dan 3, no sé, 3 pelotitas. ¿Tenés una sola? Es esa, no hay discusión, pero la cosa está muerta. Tenés 2, tenés que elegir una de las 2, pero no sabés cómo elegir porque no hay parámetro para elegir, porque son 2 cosas demasiado diferentes. Y si tenés una tercera, esa tercera, según como sea, te puede inclinar más por la primera o por la segunda, ¿no? Entonces finalmente uno elige cuál. Entonces es el número del ego, el número del movimiento, más que del ego, del yo, del movimiento. Dice, cuando se retiró le dijo 3 palabras. Cuando Tomás se volvió al lado de sus compañeros, al rato volvió, le preguntaron. Acuérdense que esto también es interior, nos pasa adentro, no son solo discípulos ahí afuera.
A veces nosotros tenemos una asamblea de discípulos adentro, partes nuestras que quieren endiosar, partes nuestras que quieren respetar al que sabe, y otras partes que dicen, no sé, estoy abierto. Esa es la parte que crece, eso es Tomás. Y bueno, Jesús, como símbolo del sí mismo, de lo trascendente, se lo lleva aparte y le dice 3 palabras, lo pone en marcha, lo pone en movimiento. Y cuando vuelve con los demás, es decir, cuando usted entra en ese silencio profundo y después vuelve a activarse, porque salió de su meditación o de su experiencia mística, vuelve a activarse la vida cotidiana, vuelve Pedro, vuelve Mateo. Acuérdense que Mateo, según los evangelios, era un cobrador de impuestos, así que era un tipo muy mundano, ¿no? De números. De ventajas, era muy mal visto en esa sociedad porque era el que cobraba impuestos para los romanos encima, ¿no? Traicionaba a su pueblo. Y Pedro era un pescador, símbolo de un tipo bruto. Entonces, Tomás, por otro lado, aquí cumple la función del que duda. Como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? En otras versiones decía Sócrates, yo solo sé que no sé nadar. Pero bueno, le quitaron la R y quedó, yo solo sé que no sé nada. Y le preguntaron los discípulos, los compañeros, cuando estuvieron solos con él otra vez, ¿qué te dijo? ¿Vio esa pregunta de qué te dijo? Que es la pregunta que nos hace la mente cotidiana, la que endiosa, la que valora el conocimiento. Le pregunta a la parte más profunda, ¿qué fue lo que viste? Cuando estuviste en esa meditación y entraste en ese silencio, uno se lo pregunta a uno mismo. Es como si yo me dijera, Pablo, ¿qué viste? ¿Qué sentiste? Quiero ponerle nombre a la experiencia que tuve hace un rato meditando. ¿Qué pasó ahí? Ese es Pedro, ese es Mateo. Mateo que quiere calcular todo, conocimiento, por eso le interesaba que fuera un filósofo, porque clasificaba. Y Pedro, que como es un hombre simple, cree en lo preternatural, en la medallita que lo sana todo, en curar, en caminar sobre el agua, ¿se acuerda? Entonces, les preguntan a Tomás, ¿qué te dijo? Como diciendo, confirma lo que yo pienso, ¿no? Siempre tenemos en nuestra mente esa tendencia a quererle dar forma a lo que no podemos entender. Y le dice Tomás entonces a ellos. Tomás respondió, fíjese lo que le dice, escuche esto. Si yo os revelara una sola palabra de las que me ha dicho, de las 3, de las que me ha dicho, cogeríais piedras y las arrojaríais sobre mí. Y no se queda ahí, mire lo que dice. Entonces saldría fuego de ellas y os abrazaría. Entonces, lo que está diciendo es, no te lo puedo decir porque primero no me lo vas a entender. Y como no me vas a entender, me vas a atacar. Entonces prefiero no decírtelo. Es como eso de no intentes enseñarle a un cerdo a cantar, porque no solo no va a aprender, sino que se va a enfadar. O sea que es peor. Entonces es como decirle, Pedro, no te lo voy a explicar lo que me dijo, porque yo estoy como si fuera en otro nivel, en un nivel de duda, y vos estás en un nivel de certeza. Vos me estás pidiendo certeza, y Mateo lo mismo. Entonces, si yo les digo lo que me dijo, no lo van a captar, me van a odiar. Y no solo me van a odiar, sino que las mismas piedras que usen para apedrearme, de ellas va a salir un fuego y los va a consumir a ustedes. Es decir, si yo tengo una experiencia meditativa, la tengo porque soy Tomás, la tengo porque dudo, porque me abrí. Si no, no puedo tener una experiencia. Si no me abro, no puedo salir de mí mismo. Éxtasis, salir de mí mismo, ocurre solamente cuando, por así decir, me relajo y permito que eso ocurra, que ocurra esa salida, ese fluvio. Esa salida ocurre cuando tengo preguntas pero no respuestas. Si soy Pedro o si soy Mateo, no hay éxtasis. Para Mateo solo va a haber niveles, cálculos, jerarquías, patrones, ¿no? Y para Pedro va a haber milagros y cosas, ángeles y demonios peleando y resucitando gente y cosas así, exorcismos. Entonces, la única manera de que ocurra un éxtasis es siendo Tomás, dudando. Pero Pedro y Mateo comparten algo en común, que es el considerar que ciertas cosas son reales y estar asentados en algo.
o sea, no están abiertos, en eso son iguales. Por lo tanto, si Tomás les contaba lo que le dijo Jesús, que obviamente era del mismo tenor que Tomás, los otros no lo iban a entender y se iban a liar para lastimarlo. Y si lo lastimaban, esa misma energía, esa misma piedra usada para matar a Tomás, los iba a destruir a ellos, porque es como si yo me quisiera oponer al silencio, al misterio, a la trascendencia, a lo metafísico. Es como si yo la parte, el pedacito, el granito de arena, me quisiera oponer al desierto. No solo no lo lograría, sino que acabaría destruido, porque el desierto es la suma de todos los granitos de arena. Entonces, si Mateo y Pedro hubieran querido apedrear a Tomás, es como si uno quisiera matar a la experiencia mística. No se puede matar a la experiencia mística o a la intuición fundamental del ser humano. Si la intentas matar, esa cosa que intentas matar te va a matar a vos, porque es tu esencia. Entonces es como cuando queremos robotizar el mundo, compartimentalizarlo todo, clasificarlo todo, controlarlo todo. En algún momento se te escapa algo. Y cuando se te escapa, eso que se escapa te destruye. O sea, destruye todo el mundo que creaste. Te mata. Sale fuego de esas piedras, que es el fuego, acuérdese, Heráclito, el fuego, el arjé, el cambio. Surge el cambio otra vez y te demuestra que todas tus solideces no existían. Y lo sentís como si saliera fuego del interior y esa mujer que pensaste que iba a durar para siempre y que te iba a amar por siempre, no. Y ese organismo que pensabas que tenías, que nunca se iba a enfermar y nunca te iba a dar, te dio. Y ese trabajo que pensabas que lo perdiste. Entonces, más, lo que está diciendo es, más alto subes, más dura es la caída. Más intentas ordenar todo y controlarlo todo, Mateo y Pedro, uno al estilo milagro místico y el otro mítico y el otro al estilo cálculo y teología y organizar todo, bueno, más dura es la caída porque la vida te va a demostrar siempre que no controlas nada. Así que bueno, nos hemos pasado un poco del tiempo del programa, de la hora, pero bueno, este verso, que es el número, ya le digo, el número, ¿dónde estoy? Aquí, el 13. Así que nos queda ahora el 14 en vista y son 114, o sea que nos quedan 100 versos más. ¿Qué le parece? Evangelio de Tomás, año 50, año 150, no se sabe, pero en realidad es sabrosísimo. Es un evangelio sumamente rico y con mucha profundidad. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida y nos vamos a encontrar en la próxima ocasión aquí en La Espada de Damocles. Soy Pablo Veloso. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!